Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la hora en que usted esté mirando o escuchando este video. Pasa a vosotros, mis queridos hermanos de la Iglesia de Dios Israelita. Recuerden, este video es para la clase que vamos a tener el siguiente sábado. Se titula El Espíritu Santo. Pongamos mucha atención porque allá afuera hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Aunque algunos casi no mencionan al Espíritu Santo, solamente mencionan a Jesucristo. Y él dicen que pues Jesucristo es Dios, pero del Espíritu Santo casi no mencionan mucho. Pero nosotros que somos de la Iglesia de Dios, debemos de estar seguros acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hoy está con nosotros, el que nos ayuda a entender la palabra de Dios, el que nos ayuda a entender la Escritura. ¿Por qué? Porque Él vino con esa misión. Ya lo vamos a escuchar en la lección, en el desarrollo de la lección. El objetivo de esta enseñanza, de este estudio, es comprender que el Espíritu Santo es un ente independiente de Dios. Es bien importante, nosotros como hijos de Dios debemos de entender eso. Muchas personas no van a entender esto. Pero si usted quiere que ellos entiendan eso, debemos de enseñarles cómo vivir la vida, una vida que Dios nos ha marcado, que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Porque la santificación es bien importante. Si no hay santificación, el Espíritu Santo no va a morar en nosotros. Por eso es bien importante entonces enseñarle a la gente. Esto les aseguro que mucha gente no lo va a entender. Hay algún movimiento religioso, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que algo que actúa con poder, pero nosotros vamos a entender. Entonces, el objetivo, recuerden, es comprender que el Espíritu Santo es un ente independiente de Dios, una entidad, en otras palabras. Para eso la lectura, mis hermanos, usted si quiere leer la palabra de Dios, si ahorita no la puede leer, pero cuando llegue a su casita, escuche las citas bíblicas, escríbelas y después usted puede leerlas. Prácticamente así voy a ir solamente haciendo, es para que no nos quite mucho tiempo. Pero la lectura se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 15 al 18. El Señor Jesucristo les tenía que decir a sus discípulos, les tenía que advertir. Dice, va a venir el Espíritu Santo. Solamente que ustedes tienen que cumplir con estos requisitos. Y dice el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué bonito, qué hermoso, mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, porque de esa manera es que usted no me lo van a engañar. Si usted se conforma con que su pastor solamente lea un verso y ahí está, mis hermanos, lo van a engañar bien fácil. Bien fácil que lo van a engañar. Miren, aquí el Señor Jesucristo dice, miren, no los voy a dejar solos. Va a venir el Consolador. Pero
Antes les da un requisito, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí les voy a comentar esto porque sí, yo he tenido la experiencia de cuando le quiero dar a conocer a la gente que debe de guardar los 10 mandamientos. Los que están escritos allá en Éxodo 20, ellos dicen, es que Jesucristo los 10 mandamientos ya los hizo en 2. Solamente que, mis hermanos, realmente es cierto, si nosotros guardamos esos 2 mandamientos, es como si guardáramos los 10 mandamientos. Simple. Así es. Al guardar nosotros los 10 mandamientos, estamos guardando los 2 que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque miren, si usted lee Éxodo 20, los primeros mandamientos solamente son de Dios. Porque dice, no te harás imagen, no las adorarás. Acordarte has del día del sábado, ese es el 4, para santificarlo, donde dice que no debemos hacer nuestra voluntad, debemos de hacer en el día sábado, que es el 4 mandamiento, la voluntad de Dios. Y la Biblia nos los dice que es de tarde a tarde, o sea, son 24 horas. No como los que guardan el domingo diciendo que el domingo es el día del Señor y nomás lo guardan un ratito, 3 horas. Entonces, eso no quiere decir, porque la Biblia nos dice qué es lo que debemos de hacer el día séptimo, que es el sábado. No debemos de hablar nuestras palabras, ni hacer nuestra voluntad. Entonces, si nosotros realmente obedecemos a Dios, pues todos esos primeros mandamientos que se refieren a Dios, y el otro mandamiento que dicen los sectaristas, pues es al prójimo. Debemos de amar a nuestros padres, si no debemos robar, no debemos de hablar contra nuestro prójimo, robar, fornicar. O sea, si hacemos todas esas cosas, pues le pertenecen al prójimo. Entonces, por eso Jesucristo dice, son estos. Y la gente dice, no más 2. Sí, pero ahí están incluidos todos. Si usted hace los 2, quiere decir que sí va a estar guardando el sábado, no va a estar adorando imágenes. Es bien importante. Entonces, aquí Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerden que el Señor Jesucristo, en una ocasión llegó un joven que quería la vida eterna y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solamente Dios. Pero está bien, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Y aquí me voy a parar un poquito más. ¿Por qué? Dice mucha gente, ¿ves? Porque él se los empezó a enumerar. Dice, ¿cuáles? Jesucristo empezó a decir, no matarás, no esto y lo otro. Y muchos dicen, ¿y por qué no nombró el sábado? ¿Saben por qué no nombró el sábado? Porque ellos estaban el sábado. Ellos en su mente tenían el sábado. Ellos no era necesario enseñarles del sábado porque estaban practicando. Ellos tenían una costumbre de ir a la iglesia el sábado. ¿Por qué iban a hablar del sábado? Si ellos estaban precisamente en el sábado enseñando. Toda la iglesia primitiva en el primer siglo, en el segundo siglo, fueron guardadores del sábado. Así es que guardar los mandamientos, pues está incluido el sábado. Es bien importante. Y aquí Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si nosotros decimos, yo le he conocido y no guardo sus mandamientos, me hago mentiroso. No le he conocido de verdad. Es bien importante. Bueno, ¿por qué estoy haciendo énfasis? Porque se está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a venir en aquellos hombres. O puede llegar a usted, pero se tiene que santificar. Tiene que guardar los mandamientos de Dios. Si no, ni diga que tiene el Espíritu Santo, porque no es verdad. Si no hay santificación, recuerden que dice allá en Hebreos, sin la santidad nadie verá al Señor.
desde ahorita, no vayan a pensar que santos los que pone la gente allá y que le adoran y que le rezan y hasta los ponen de cabeza y depende de lo que quieran conseguir. Esos no son santos, son muñecos. Así es que, por favor, guardar los mandamientos de Dios, tenemos que ser sabios para eso. Cuando esto suceda, cuando guardemos los mandamientos, dice, y yo rogaré, cuando ustedes hagan eso, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, más vosotros lo conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Eso le dijo Jesucristo. Recuerden, el mundo nunca va a aceptar al Espíritu Santo si no conocen de Dios, si no saben quién es el Señor Jesucristo. Mucho menos van a conocer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con un propósito y quiero leerlo. Se encuentra en este mismo capítulo, solamente el verso 26. Miren el trabajo del Espíritu Santo. Dice el verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he enseñado. Miren qué bonito, mis hermanos. Este verso que leí es el texto para memorizar. Ese es el trabajo. No vayan a pensar que el Espíritu Santo lo va a poner a brincar, lo va a poner a hablar en lenguas como la gente piensa que, porque ni ellos saben qué están diciendo. O sea, hacen una brincotedera, hacen una habladera. Pablo dice, yo prefiero hablar una palabra, pero que todos me entiendan. Si yo oro y yo canto, va a ser con entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, el Consolador, su trabajo era, dice, es enseñar todas las cosas y recordar todas las cosas que Él dijo. Ese es el Espíritu Santo. No puede cambiar el Espíritu Santo. Por eso yo les digo, si una persona dice tener el Espíritu Santo, lo primero que va a reconocer es guardar los mandamientos de Dios. Si ellos dicen que no tienen el Espíritu Santo. Aunque brincoteen, aunque bailen, aunque dancen, aunque hablen, que ellos dicen otros idiomas, el Espíritu Santo no es para eso. Los idiomas que allá ellos hablaban eran, cuando dicen que hablaban lenguas, eran idiomas los que ellos hablaban. No vayan a pensar que, no, ellos tenían la necesidad de hablar en otros idiomas para comunicarle a los otros, pero hay gente que nomás dice palabrerías y ni ellos saben qué dicen. Es bien importante entonces, mis hermanos, el trabajo del Espíritu Santo. Voy a leer el texto entonces nuevamente para memorizar. Dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando una persona empieza a tener el Espíritu Santo, lo primero que reconoce es los 10 mandamientos, el sábado del Señor, el santo sábado, no comer comidas que no se deben de comer porque eso se hace uno inmundo y no puede entender las palabras de Dios. Cuando nosotros comemos ratón, comemos puerco, comemos cosas que no debemos de comer, el Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Discúlpenme. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted empiece a tener el Espíritu Santo, es lo primero que va a entender. ¿Por qué? Porque le va a enseñar, les va a recordar, dice. Es bien importante entonces tener esto. Cuando una persona se opone a todo lo que es de Dios, no tiene el Espíritu Santo, tiene un espíritu de error. Porque dice, si usted le están enseñando la verdad y usted la desecha, Dios mismo se va a encargar para que le mande un espíritu de error y crea
a la mentira. Así trabaja nuestro Dios. Es bien importante. Vamos a pasar al material exegético explicativo, a ver cómo nos ayuda a nuestros hermanos. Es bien importante, recuerden, el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos idea qué es, vamos a por lo pronto ya sabemos que es un ente independiente de Dios. O sea, son tres entidades: Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. No como lo enseña la Iglesia Católica, no como lo enseña la Iglesia, vamos a decir, popular, porque a causa de ellos, pues ellos crearon la doctrina de la Trinidad, un Dios trino. No, nosotros creemos que son tres entidades diferentes. La doctrina de la Trinidad, eso es falso. Es lo más falso que puede haber. Así es que muchos dicen solo Jesús. No creen en Dios. No quieren el Espíritu Santo. Solo Jesús. Tenemos que tener cuidado. Bueno, vamos a leer el material exegético explicativo. Dice así: este tema es difícil de explicar. Por eso pongan mucha atención, ya que el término espíritu en el Antiguo y Nuevo Testamento tienen distintos significados. Uno de estos se entiende como viento. De ahí que algunos grupos tienen la doctrina que el Espíritu Santo de Dios no es una entidad, sino una fuerza activa. Ese es el problema. Si no entienden bien este tema, pues así van a decir: oh, es una fuerza activa que me impulsa a hacer cosas. Le impulsa a hacer cosas, pero no de Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Pero no es el Espíritu, no. Estamos aprendiendo que el Espíritu Santo es un ente, una entidad. No es una fuerza activa, entonces eso se descarta. La palabra espíritu en el idioma hebreo es ruach y significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento y espíritu. Eso es lo que significa en hebreo, ¿se imaginan? Ahora, en el griego es neuma y denota en primer lugar el viento. Relacionado con neu, respirar, soplar, también hálito. El espíritu que, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Es el espíritu. Entonces, en este párrafo nos damos cuenta que hay dos palabras, ruach y neuma. Estos nos dan a conocer que, pues, qué es lo que quiere decir. Y no podemos tomar un término o un significado de esta palabra para decir que el Espíritu Santo es aire, es brisa, es una fuerza activa. No. Es bien importante. El Espíritu, recuerden que es invisible. El Espíritu Santo es inmaterial y es poderoso, mis hermanos. Vamos a pasar al siguiente párrafo, al segundo. Dice: estas dos palabras, ruach y neuma, se aplican en forma distinta en numerosas partes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a dar 9 ejemplos aquí. Y es bien importante, mis hermanos, que ponga atención, porque solamente voy a ir dando las citas bíblicas para no entretenerme mucho, pero yo le suplico en el nombre de Jesucristo que en su casita, si usted tiene tiempo, lea estas palabras. Mayormente si usted va a dar la lección, hermano, empápese del conocimiento de estos versos. Pero el número 1 dice aire, y eso nos dice Jeremías 14:6. Quedarse sin aliento. Primer libro de Reyes 10, del 4 al 5. Tercera, viento. Job 7:7. Éxodo 19. Juan 3:8. El 4, espíritu o hálito de vida.
Génesis 7, 21 y 22, Salmo 104 y 29, Eclesiastés 12, 7, Apocalipsis 11, 11. Perdón, hermanos. La 5, sentimiento o ánimo de persona, Josué 2, 11. Ángeles, primer libro de Reyes 22, 21. Primer libro de Samuel 16, 14. Mateo 8, 16. Lucas 4, 33. Y Hebreos 1, 14. Eso es lo que nos dice que es un ángel, ¿verdad? El 7, Espíritu Santo, Isaías 63, 10, 11. Salmo 51, 12. Lucas 4, 18. Mateo 28, 19. La octava, el hombre interior, Efesios 3, 16. Efesios 4, 23. Dios nos dice que es Dios, Juan 4, 24. Hebreos 12, 9. Así es que podemos darnos cuenta de que el uso de esta palabra es muy amplio. Por lo mismo, no podemos cerrarnos a un solo significado, ya sea aire, viento. Dios es espíritu, Dios o Espíritu Santo, perdón. Entonces no nos podemos cerrar a un solo significado. Es bien importante que nosotros entendamos esta lección para poder abrirle los ojos a los demás. Y no más nosotros, sino a las demás personas también, para que entiendan y no estén confundidos. El párrafo 3 dice así: Dios es espíritu. Los ángeles son espíritu. Y el Espíritu Santo es un espíritu. Ahí están. Con esto entendemos que son seres metafísicos. Sin embargo, cada una de estas entidades son seres pensantes, diferentes en jerarquía, sustancias y esencia, y que actúan a voluntad propia, pero sujetos a su creador. A esto se debe que el escritor de la carta a los hebreos diga: por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Recuerden, el Padre de los espíritus es Dios. ¿Por qué? Pues, hermanos, porque allá el ejército celestial, el ejército que está en los cielos, son seres metafísicos. No los podemos mirar. Dios no se puede mirar. Jesucristo, bueno, cuando vino a esta tierra el Hijo de Dios, aquellos hombres sí lo miraron. Y él mismo dijo: vendrán muchos días que gente hubiera querido desear o ver lo que sus ojos de ustedes miran. A mí sí me hubiera gustado mirar al Señor Jesucristo, pero no me tocó en su tiempo. Así es que aquellos hombres sí tuvieron esa oportunidad, esa suerte, vamos a decir, esa bendición de Dios, andar con Jesucristo. Y muchos pues lo miraban por sus milagros que hacían, pero ni así le querían seguir. Entonces es bien importante. Dice: de manera que usar significados de la palabra ruach y pneuma, tales como viento o aire, no es estoy en diferente. Bueno, sí, vamos a seguir entonces. Dice así: de manera que usar significados de las palabras ruach y pneuma, tales como viento o aire, no es suficiente para sustentar que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ya que no podemos definir a un ser
a través de uno de los significados de una palabra. Dios, los ángeles y el Espíritu Santo son entidades diferentes. Dios es Neuma, los ángeles son Neuma, y hasta el mismo Satanás es Neuma. Nos dice Efesios 2, 1, 12. Sí, porque el diablo, Satanás, también es un espíritu. Espíritu, hermanos, malo. Así es que, por lo tanto, entendemos que el Espíritu Santo es una entidad, es decir, un ser creado por Dios. Aquí está todo, mis hermanos. La Iglesia de Dios cree esto. El Espíritu Santo es una entidad, es decir, un ser creado por Dios. No solamente es una fuerza activa. Es bien importante esto entonces. El párrafo 4 dice, por otra parte, no podemos cometer el error de concebir a Dios tal como somos nosotros. Es decir, el ser humano es tripatito. ¿Qué quiere decir esto? Ya que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Solo leemos en Primera de Tesalonicenses 5:23. Estas tres partes son necesarias para ser considerado un ser viviente. Dios no está constituido de esa manera. Dios no es divisible. Dios es uno. El Espíritu y es independiente de la existencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 10 y 11 dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es verdad que el único que conoce nuestros pensamientos es nuestro propio espíritu, pero el Espíritu Santo no es una parte de Dios, sino es una entidad diferente a Dios. Bueno, espero que entendamos esto, mis hermanos. Recuerden que nosotros podemos ser mentirosos. Nosotros podemos engañar a la gente. Por eso el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él dijo, yo no acepto testimonios de hombre. Es bien importante, mis hermanos, que entendamos estas palabras. ¿Y saben por qué? Porque solamente mi espíritu sabe que yo cuando digo la verdad o cuando digo mentira. Podemos engañar a todo mundo. Yo puedo decir, yo ya cambié, yo ya soy otra, pero saben que el único que conoce es Dios. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado y no nos vayamos con los testimonios de las personas. Aunque dejen decirles que esos testimonios que las personas dicen son conmovedores. Son conmovedores porque las personas dicen, oh, yo bien enfermo, pero Dios me compuso. Y los que escuchan dicen, wow, oh, yo era un matador, yo era un asesino, yo mataba yo a sueldo, pero ya Dios me cambió. Pues, hermanos, solamente Dios sabe quién está diciendo la verdad. A Dios no lo vamos a conmover con esas palabras, con esos testimonios. Usted como humano sí se va a conmover,
Porque si yo le empiezo a hablar de mi testimonio, qué le pasó, qué me pasó a mí, y le pongo pues, amor a lo que estoy diciendo, me enfatizo, usted le va a llamar la atención y tal vez hasta lo hago llorar por eso. Entonces, el testimonio de hombre, mis hermanos, vamos a enseñar lo que es la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu que mora en mí sabe, mis hermanos, que estoy diciendo verdad o mentira. Es el único que me conoce a mí. El único. Y todavía cuando está diciendo una mentira, a lo mejor usted hasta se le cambia el color porque sabe que es mentira. Es bien importante entonces esto. Bueno, vamos a pasar en el párrafo 5. Dice, Jesús claramente afirmó que Dios es espíritu. Y Dios creó adicionalmente a una entidad que es llamada Espíritu Santo. Bueno, es bien importante entonces, si Dios es espíritu y el consolador era el Espíritu Santo, pues Dios lo tuvo que crear. Recuerden que el primogénito de toda creación es el Señor Jesucristo. Él es el primero, después el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, entonces es el que trabaja con Dios. Él viene a enseñarnos la voluntad de Dios. Por eso cuando una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo, hermanos, y no guarda los mandamientos de Dios, anda viviendo como cualquier persona que no conoce a Dios, no tienen el Espíritu de Dios. No le crean, mis hermanos. Dice, para aclarar la confusión del mundo religioso, debemos recordar que la Escritura Sagrada le da al Espíritu Santo distintos nombres. Eso es bien cierto. Usted va a encontrar cuando lea la Escritura que al Espíritu Santo le da diferentes nombres, pero usted tiene que saberlo. Aquí vamos a leer algunos nombres. Dice, les da nombres de acuerdo a la función de la actividad que esté realizando. Por ejemplo, se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de Jehová, Espíritu de temor, etc. Así es que, de acuerdo a la función que el Espíritu lleve a cabo, pues en la Biblia así se le nombró. Se le llama Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, el Consolador, de acuerdo a su función que va a llevar a cabo, mis hermanos. Recuerden que el Espíritu Santo se le llama Consolador porque cuando se fue el Señor Jesucristo a los cielos, ahorita Él está sentado a la diestra de su Padre, esperando que usted se arrepienta, que yo me arrepienta, que todos nos arrepentamos. Entonces, el Espíritu Santo, Él es el que está aquí. Si usted se deja, Él le va a enseñar. Vamos a seguir. Dice, todos estos títulos o nombres son aplicados a un mismo Espíritu. Se le dice Espíritu de Jehová porque es un colaborador en la obra redentora de Dios. Y se le llama Espíritu de Cristo porque Él dijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 y 14. Es decir, de acuerdo con las labores como se le nombrará. El Espíritu Santo juntamente con Cristo son servidores de Dios. Por lo tanto, creemos que el Espíritu Santo es un ser que escucha, que instruye, que se entristece y realiza otras acciones como un ente independiente. Mis hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros y empezamos a comer carnes que no debemos de comer, una dieta que Dios no hizo, porque ya en Levíticos capítulo 11 dice clarito, estos son los animales que podéis comer y estos son los animales que no comeréis. Lea ya en Levíticos 11.
Mucha gente, el mundo está confundido. Este no es el tema, pero quiero decirlo para que usted sepa. Mucha gente dice que cuando vino Jesucristo, Él limpió el marrano. Hermanos, dice Job 14, que lo que Dios dijo que es inmundo, ¿quién lo va a limpiar? Dios no cambia. Le dan el texto de Hechos 10. Dice, Pedro mata y come. Hermanos, Pedro no mató nada. Pedro no comió. Él dijo, no, Señor, porque yo no he comido nada de estas cochinadas, nada de esto. ¿Por qué me estás diciendo? Pedro no lo mató, no comió. Entonces él se iba pensando, cuando él llega con Cornelio, dice, ahí entendió la visión, porque Cornelio era un gentil. Es que realmente se estaba abriendo la puerta para que nosotros los gentiles pudiésemos obtener la vida eterna. Por eso era necesario que Pedro entendiese eso. Pero por favor, usted nunca use este texto para decir que Cristo ya limpió el marrano, que Cristo ya limpió. No, mis hermanos. Así es como nos vamos a santificar cuando dejemos de comer porquerías. Es bien importante. Dios no nos va a escuchar nuestras oraciones si usted come esas cosas. Es bien importante entonces. Vamos a pasar a las preguntas. Me quisiera yo pasar todo explicando más, mis hermanos, pero bueno, vamos a ir con las preguntas. Recuerde, si usted tiene una pregunta o quiere hacerlo, ahí hay comentarios. Por favor, no se intimide, usted hable. Si usted quiere aprender, yo lo felicito. Es bien importante. El cuestionario, pregunta número 1. En el hebreo y griego, ¿qué palabras se ocupan para hacer referencia al término espíritu? Ruach o neuma. Esas son las palabras en hebreo y en griego. Por el significado de la palabra espíritu, o sea, las que ya les dimos, ¿podríamos definir a Dios, a los ángeles y al Espíritu Santo? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque Ruach tiene muchos significados y Neuma también. Ya nosotros entendemos que Dios es espíritu. El Espíritu Santo es otro espíritu y Jesucristo, bueno, en su momento se hizo carne. Es bien importante que entendamos esto. La pregunta número 3. Cuando el escritor de la carta a los hebreos dice que Dios es el Padre de los espíritus, ¿a qué espíritu se refiere? A todos los metafísicos, como son ángeles y todo el ejército de los cielos. Recuerden que allá en los cielos hay metafísicos, son espíritus. La 4. Pablo habla del espíritu que obra en los hijos de desobediencia. ¿Es un ser o un viento o algo irreal? Es un ser, hermano. La respuesta es un ser. ¿Y quién es ese ser? Es el Dios de este siglo. Dios de los desobedientes. Si usted no obedece a Dios, Satanás va a ser su Dios. Es bien importante que entendamos esto. El espíritu, la 5, el espíritu que menciona primer libro de Reyes 22-21 y Lucas 4-33, ¿son entidades con voluntad propia o son viento? Lucas 22, 26 y 27, hermanos, son entidades con voluntad propia. Lea usted para que usted se dé cuenta, mis hermanos. La 6, si el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿por qué se contrista?
O sea, ¿por qué se pone triste cuando nosotros no le obedecemos? Y no nomás se contrista, se va a ir de nosotros. Ya lo dijo el Señor Jesucristo. Dice, cuando el Espíritu viene, empieza a limpiar nuestro cuerpo, o sea, empieza a limpiar porque el Espíritu, ese es su trabajo, de limpiarnos, de santificarnos. Pero si nosotros desobedecemos, se pone triste y nos va a dejar. Por eso el rey David le decía, una cosa te pido, Dios, que no me quites tu Santo Espíritu. Porque una persona que ya conoció y que Dios, que se le quite el Espíritu por no tener cuidado, por eso dijo Jesucristo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dejen decirles que sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, no vamos a poder hacerlo. Por eso es bien importante empezarnos a santificar para que venga el Espíritu Santo y more en nosotros y las cosas se hagan más fácil. Es bien importante esto. La sexta, si el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿por qué esto ya dice, porque es una entidad? Es bien importante. Entonces vamos a ir con la 7. Dice, ¿qué podemos comprender de la lectura bíblica? ¿Qué podemos comprender? ¿Se acuerdan? Juan 14 del 15 al 18. ¿Qué podemos comprender? Que es un ente y que está siempre con cada uno de nosotros si le obedecemos. Por eso dijo Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces vendrá el Espíritu Santo. Él les va a recordar todo lo que yo les enseñé y les va a enseñar las Escrituras. ¿Por qué? Por ese Espíritu, mis hermanos, los hombres del ayer escribieron la Biblia. Es bien importante. Miren, no quiero detenerme mucho, pero hay mucha confusión allá afuera. Hay un hombre que dice que la Biblia la escribió un papa. No es cierto, mis hermanos. El Antiguo Testamento la escribieron, Moisés. Fue el primer escritor de la Biblia. Y todos los profetas, todos los hombres tenían el Espíritu Santo. Solamente que hubo un tiempo en el año tercero, antes de Jesucristo, Ptolomeo, mis hermanos, consiguió a 70 judíos para que la escribieran en su lenguaje de él. Recuerden que en ese tiempo había una biblioteca bien famosísima, la Biblioteca de Alejandría, y ese Ptolomeo quería que ese libro estuviera ahí en esa biblioteca. Por eso es que él mandó a estos 70. Así es que la Biblia no la escribió ningún papa. Van a decir el Nuevo Testamento. Tampoco. La Biblia no la escribió un papa. La Biblia fue escrita solamente por los evangélicos. Recuerden, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son los 4. Después los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Fue escrita por Lucas. Que era lo que anduvo haciendo Pablo. Y después Pablo escribió muchas cartas para que la iglesia empezara, pero entonces no había, en ese tiempo todavía no estaba la iglesia católica. Que no lo engañen, que no los engañen, mis hermanos, que por más quieran, si nosotros leemos la Biblia, nadie nos va a engañar, nadie, mis hermanos. En el tercer siglo, claro, pues tal vez recopilaron la Biblia, la pusieron como la tenemos ahorita, pero no quiere decir que ellos la escribieron, ellas solamente la juntaron. Y en la Iglesia Católica, pues ustedes saben que le han puesto otros libros que no son santos, que son apócrifos. Entonces es bien importante. El Espíritu, mis hermanos, es el que nos va a ayudar a entender. Por eso estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque los santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu, escribieron toda la Biblia. Así es que queda descartado de que un papa haya escrito la Biblia. Que la hayan arreglado, acomodado, y que hayan metido ellos otros libros que no son santos. Eso es bien importante. Mis hermanos, vamos a pasar a la siguiente. Dice la 8.
mencione 5 nombres con los que es conocido el Espíritu Santo. Como un nombre, 5 dice. Bueno, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de verdad, el Consolador, Espíritu de Jehová, Espíritu de temor, etc., etc. Recuerden que al Espíritu se le dio estos nombres de acuerdo a la función que estaban llevando a cabo en aquel momento. La pregunta número 9. ¿Por qué Jesús incluye al Espíritu Santo en la forma bautismal? Recuerden, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, y esto sí quiero leerlo porque esto lo escribió el Señor Jesucristo. Miren, hay una iglesia que no acepta esta fórmula. Porque, lo voy a decir para que no se equivoquen, son los pentecosteses. Dice que ellos no usan esta fórmula porque es fórmula de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque dicen esto. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula, estas palabras no son de la Iglesia Católica, son del Señor Jesucristo. Así es que, bueno, ellos dicen que no usan esto porque, no, el Señor Jesucristo dijo esto. ¿Por qué? Porque el Padre es uno. Pero antes, para que nosotros bauticemos a los gentiles, tenemos que adoctrinarlos primero. Por eso dijo Jesucristo, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Se les tiene que enseñar primero la doctrina que trajo Jesucristo, que es la de Dios. No solamente nosotros no queremos que se bautice mucha gente. ¿Por qué? Tienen que saber qué es lo que están haciendo, porque a partir de ahí es el nacimiento de agua, mis hermanos. Es bien importante, ahí es cuando se nace de agua, con el bautismo. Pero se le tiene que enseñar primero. Si acepta todo lo que está escrito en la Biblia, adelante, se les bautiza con esta fórmula. Si no, no se les bautiza. Es bien importante enseñarles sus responsabilidades. ¿Se imaginan que la Iglesia Católica bautiza a pequeñitos niños? ¿Y cómo los va a enseñar? Aquí el mandamiento es, dice, vayan y doctrinad. Enséñeles. Un niño no va a entender, mis hermanos. Aquí se está refiriendo como cuando el Señor Jesucristo tenía 30 años cuando Él se bautizó. Una persona que ya sepa hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es bien importante entonces, y por eso es que usamos esta fórmula. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. Porque Él lo tomó en cuenta. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no solamente hubiera dicho, bautícenlos en mi nombre nomás. Bautícenlos nomás en el nombre de Dios. Bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo. No, mis hermanos. Jesucristo sabía lo que hacía. Espero, mis hermanos, y este video les ayude. Si usted va a dar la lección, mis hermanos, pues tal vez esto es muy poquito. Usted empápese de esta doctrina, mis hermanos, de este tema para que pueda desarrollarlo mejor allá en el púlpito cuando esté enseñando a la iglesia. Y por favor, mis hermanos, para poder hacer llevar esta doctrina a los gentiles, de una forma o de otra, mis hermanos, tenemos que llevarla. Suscríbase al canal y dele y tóquele la campanita para que estos videos le lleguen automáticamente luego que los ponga yo. Y bueno, mis hermanos, he visto que sí, estos videos pues usted lo escucha, lo está mirando, pero dele dedito arriba también. Eso hace a que pues las redes sociales lo lleven más allá. Pero si ellos ven que no hay cosas interesantes, porque estas cosas de Dios nos debe interesar a todos. Entonces, para que ayudemos a que llegue más allá, dele dedito, dele like. Bueno, y si a usted no le gusta, pues le doy permiso que le dé un dedito abajo. Pero no, ese no es el propósito. Dele like para que llegue hasta donde no podemos ir físicamente. Pero por medio de este video, sí. Que el Señor me los bendiga y muchas bendiciones. Cuídese mucho, quédese en casa,
Recuerden por lo que estamos pasando. Y bueno, una invitación hago, tal vez despuesito voy a hacer un video acerca de la Pascua. Recuerden que el día de mañana a la puesta del sol vamos a estar recibiendo la Pascua tal y como dice la palabra de Dios, tal como Dios lo ordenó. Es bien importante, voy a hacer un tema de esos para que usted aprenda. Que el Señor me los bendiga y paz a vosotros.